Radio 5, entrevista. En tiempo de entrevista hablamos hoy con el doctor José Antonio Girón, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, con motivo del Día Mundial del Uso Racional del Antibiótico. Doctor Girón, muy buenos días. Buenos días. La primera pregunta es obligada. ¿Usamos racionalmente los antibióticos? Parece que no. Al menos parcialmente no. Se usa en demasía el antibiótico para objetivos que no son los propios del antibiótico, para soluciones que no nos va a proporcionar el fármaco. Con los consiguientes problemas, ¿no? Con los consiguientes problemas. Fundamentalmente, uno, la falta de utilidad del mismo y, en consecuencia, el mantenimiento de la enfermedad que motivó a su uso, y por otro lado la generación de resistencias que impedirán que ese antibiótico sea útil en tiempo futuro frente a ese sujeto y frente a sujetos próximos a él. ¿Qué es exactamente lo que hacemos mal en el uso del antibiótico? Fundamentalmente, el mayor problema a la hora del uso del antibiótico es su uso en situaciones donde no va a ser eficaz. Sobre todo se trata del hecho de infecciones víricas para las cuales el antibiótico no es útil. La mayoría de los antibióticos de los que disponemos hoy en día son útiles para infecciones bacterianas, no para infecciones víricas. Sin embargo, es relativamente común el tratamiento de resfriados comunes, incluso de gripe, con antibióticos que curarían bacterias, que curarían neumococos, que curarían otro tipo de gérmenes, pero que no son útiles con respecto a ese tipo de enfermedades víricas. Sí, tenemos la mala costumbre en casa de tener siempre algún antibiótico de algún tratamiento anterior guardado y utilizarlo en un momento determinado. ¿Cuál es el problema que puede generarnos este tipo de autorreceta? En principio, que nos constituimos nosotros mismos en médicos, aun cuando no lo seamos. Y es posible que hayamos errado el diagnóstico y eso puede tener consecuencias, de tal modo que cuando tenemos un problema de ese tipo, lo suyo es acudir al médico y que sea él el que determine si necesita o no necesita un antibiótico y fundamentalmente que haga el diagnóstico en concreto de lo que se trata. Pero por otro lado, cuando usamos antibióticos, nosotros tenemos una flora intestinal con multitud de bacterias, del orden de 10 elevado a 12 bacterias, que van a recibir el antibiótico, que no son sensibles al antibiótico, que se van a hacer resistentes al antibiótico, que van a transmitir la resistencia a otra serie de bacterias vecinas a ella y que los vamos a diseminar de un modo global. Hace poco, este viernes, hubo una reunión de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica aquí en Cádiz, en el Parador Atlántico, y una de las charlas corrió a cargo de Fernando Vaquero. Fernando Vaquero ha sido el jefe de servicio de uno de los hospitales más destacados en infecciones en este país, el Ramón y Cajal, y Fernando Vaquero hablaba de la resistencia a antibióticos como un problema global, como un problema de ecología global y no solo como un problema que podía afectar a un individuo en particular. Sí. ¿Cuántos tipos de antibióticos tenemos y en qué situación se encuentran? Multitud de ellos. El grave problema es que tenemos, pero posiblemente en muchos años no vayamos a tener antibióticos nuevos. La situación en la que se encuentran varía de año en año, pero por ejemplo, infecciones que hace 5 o 10 años, como las infecciones urinarias, que eran sensibles a un antibiótico tremendamente empleado, como era la ciprofloxacina, hoy en día el 30% son resistentes a ello. Y eso procede exclusivamente de un uso inadecuado de los antibióticos durante todo este periodo. Se han adoptado una serie de medidas que yo creo que son útiles. La primera de ellas, yo creo que es la concienciación de la población, ¿no? Por encima de todo, la población sabe hoy en día que un resfriado no se debe de tratar con antibióticos si no es bacteriano. En segundo lugar, la concienciación sobre el futuro
con la resistencia a los antibióticos. Y en tercer lugar, la creación de mapas epidemiológicos que nos permiten saber año a año a qué antibióticos son resistentes las bacterias más habituales que nos infectan, tanto en lo que se trata de infecciones digestivas, diarreas, como de infecciones urinarias, neumonías, etcétera, etcétera. Sí, ha dicho usted que la industria farmacéutica no está por la investigación de nuevos antibióticos. ¿Se conoce el motivo? ¿No es rentable o qué problema tiene? El motivo exacto no lo conozco. Me imagino que no es rentable invertir en la investigación de antibióticos. La investigación de cualquier fármaco es tremendamente cara. Y un antibiótico habitualmente se emplea durante un periodo de 7, 14, a veces 21 días, pero no mucho más. Las patentes acaban al cabo de 10 años. Entiendo que las compañías farmacéuticas se dediquen mucho más a la investigación de tratamientos crónicos que van a durar a lo largo de la vida del sujeto, que a la investigación en un aspecto concreto que quizá va a durar 1, 2, 3 semanas a lo sumo. Sin embargo, sí ha habido un avance interesante que ha sido lo del ácido clavulánico, ¿no? La incorporación de ese inhibidor en los antibióticos. ¿Qué ha supuesto para sí, uno de los grandes antibióticos que existía era la amoxicilina. La amoxicilina había conseguido algo tremendamente útil. El tratamiento de muchas infecciones se realizaba con penicilina o derivados de penicilina que había que administrar por vía parenteral, había que pinchar al sujeto con estos antibióticos. La amoxicilina fue el primero de los medicamentos que se pudo dar por vía oral de un modo eficaz, sin necesidad de pincharle al sujeto y con una eficacia comparable. Sin embargo, lo usamos totalmente mal, de un modo totalmente inadecuado, y las bacterias se hicieron rápidamente resistentes a amoxicilina, y se hicieron resistentes porque las bacterias producían una enzima que mataba la amoxicilina antes de que llegara a la bacteria. La investigación farmacéutica lo que consiguió fue unir la amoxicilina al ácido clavulánico para conseguir que esa enzima se inutilizara y la amoxicilina pudiera seguir llegando a la bacteria. Desafortunadamente, hoy en día también tenemos multitud de bacterias resistentes a amoxicilina con clavulánico. ¿Y por qué se ha pasado de amoxicilina 500 a 1000 y luego a 1500? ¿Esto a qué es debido? No, se ha pasado de amoxicilina 500 a 875. El empleo de las dosis de 1000 se hace porque en lugar de administrarla cada 6 u 8 horas, se administran ahora cada 12, con lo cual es mucho más simple para el individuo. Uh-huh. Y hablando un poco también de la investigación, ¿se prevé que a largo o a medio plazo haya algo nuevo, algún antibiótico nuevo, habida cuenta de que va a hacer falta, ¿no?, en el futuro? ¿O están esperando que haga falta para investigar sobre ello? Hace aproximadamente un año, la presidenta del grupo dentro de la OMS que se dedica a este tema, informaba de que no íbamos a tener nuevos antibióticos frente a un grupo de bacterias, las bacterias gram negativas, en los próximos 5 años, o a lo sumo iba a haber un antibiótico frente a ellas. No, la situación no está como para esperar que nos salven nuevas investigaciones en este campo, al menos en un futuro corto. En un futuro corto lo único que podremos hacer es un uso adecuado de los antibióticos que tenemos. Me va a permitir una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre un medicamento genérico y uno de marca, una amoxicilina 500 o un clamosil 500? No, asumo que no. O sea que ahí lleva razón la administración cuando recomienda medicamentos más económicos, que al final de cuentas el principio activo es el mismo, ¿no? Los antibióticos, lo mismo que cualquier otro fármaco, antes de salir al mercado, incluso los genéricos, sufren procesos de control exhaustivos. No, asumo que no debe haber ninguna diferencia.
Ustedes han llevado a cabo ayer una campaña con motivo del Día Mundial del Uso Racional del Antibiótico. ¿En qué ha consistido exactamente esa campaña? Aparte de informar a la opinión pública a través de radio, hemos colocado una serie de paneles en la entrada del hospital sobre aquellos aspectos más destacables en este campo, por ejemplo, la inutilidad del tratamiento antibiótico en los resfriados, el mal uso que se hace de ellos, la inutilidad de tener un stock de fármacos en casa que uno se pueda tomar sin consultar previamente al médico, en definitiva, sobre aquellas cosas que hacemos mal y las repercusiones que eso puede tener sobre la salud propia y de la gente que nos rodea. Una campaña que habrá tenido éxito, me imagino, porque los usuarios de la sanidad pública suelen ser muy habituales a la hora de solicitar un antibiótico, ¿no? Sí. La presión que se hace cuando una persona se encuentra mala, cuando una persona tiene fiebre, etcétera, sobre el médico de cabecera es alta. Y una de las cosas que pedimos es antibióticos, pensando que los antibióticos cubren todo, y no es así. Hay determinadas enfermedades para las cuales, por ejemplo, un resfriado, y en gran medida una gripe, para las cuales no tenemos un tratamiento antibiótico. Bueno, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes en el servicio de medicina interna del hospital, el día a día? Medicina interna del Hospital Puerta del Mar incluye la unidad de enfermedades infecciosas, y dentro de las tareas que realizamos está la atención de todos aquellos sujetos que tienen una infección clara y neta declarada. Pero otra de las labores que se están realizando en este último tiempo ha sido un análisis de la resistencia antibiótica y del uso de antibióticos a lo largo del hospital día a día, de tal modo que aconsejamos a los distintos prescriptores de otras especialidades si ese antibiótico efectivamente es adecuado o no. Y para ello contamos también con la colaboración inestimable del servicio de microbiología y contamos también, lógicamente, con el servicio de medicina preventiva para aislamiento, etcétera, para aquellas situaciones que obligan a colocar al enfermo en una situación en la que no transmita a los demás esos gérmenes resistentes. Bien, pues agradecemos al doctor José Antonio Girón, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, su presencia en los estudios de Radio Nacional de España para contarnos todo esto relacionado con el mundo del antibiótico. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Radio 5.